Yo a veces estaba tratando de pensar en forma unicista todo esto que se nos plantea, ¿no? Es decir, leyes, códigos, derechos. Lo que decía el director con total fundamento, ¿no? El derecho siempre es un escenario de disputa. Estaba recordando algo que al respecto también decía Zaffaroni hace ya muchos años, ¿no? También ocurre que cuando los sistemas políticos no saben qué respuesta dar a un problema social, hacen una ley. Por lo cual, ahí se produce algo de lo cual quería hablar con ustedes, que es algo que definía Werner Goldschmidt. Hablaba de algo que hoy viene muy bien resignificado, y con el tema del adulto mayor, de la seguridad social, es dable tener en cuenta, que es el control social a través del exceso normativo. Trato de traducir en idioma griego. Cuando hay una enorme cantidad de normas, no sabemos de qué se trata, pero siempre suponemos que estamos infringiendo algo. Porque la norma, y esto es elemental tenerlo también muy presente, ustedes saben que tiene tres aspectos fundamentales. Uno es el formal, que es la letra escrita, lo que leemos de la ley. Otro que es el material, que es el contenido. Quiere decir, esta ley, cuando la leemos, quiere decir tal cosa. Pero hay un tercer aspecto que en países dependientes suele olvidarse, porque muchas de las normas son productos de consensos, entre comillas, legislativos bastante sui generis, es decir, que tienen que ver más con intercambio de marcachifles que con respetar el espíritu original de la norma. El tercer aspecto es el sociológico, es decir, ese aspecto sociológico, que es la encarnadura social que tiene la norma, es el aspecto que genera la obligatoriedad de la norma. Cuando esto falta, suponemos, y esto ocurre muchísimo y lo encontramos en discursos políticos permanentemente, se supone que ese tercer componente es reemplazado por la sanción. Si no cumple tal cosa, entonces vemos que cuando se habla de delitos se supone que aumentando la pena, vamos a tener un resultado por el miedo que va a generar esa pena. Y en realidad son muy pocos aquellos que van a cometer un acto delictual que leen el Código Penal previo a ir a cometer el delito. Es decir, en general no se tiene muy en cuenta. Pero parece como cuestiones sacralizadas. Si aumentamos la pena, vamos a obtener, y en realidad cuando empezamos a sacar el barniz de estos mensajes, vemos que cuando se respeta este aspecto, el sociológico, el tercer gran aspecto de la pena, los contractualistas dirían que es la convención social que genera obligatoriedad a partir de que todos consideramos que esa norma nos va a servir para la convivencia. Es decir, esto es parte de algo bastante dudado en nuestra sociedad, que es con qué contrato social vivimos. Es decir, cómo acordamos, cómo generamos vasos intercomunicantes en términos de respetar nuestros grados de civilidad. Y creo que es un aspecto fundamental, porque si no se da esa superposición, esa exageración que genera ese microtraumatismo de sentirnos controlados, pero que a su vez
genera la conducta de la violación. Es decir, como no sabemos qué es lo que nos controla, que en realidad vemos cómo evadir. Es decir, cuando los regímenes son cada vez más tétricos, esto pasa como con los materiales duros y los materiales blandos, ¿no? Es decir, el que tiene las moléculas más apretujadas, como el mármol, es el que más fácilmente se rompe de un golpe. Cuando hay moléculas expandidas, frente al golpe, se suele la flexibilidad evitar la ruptura. Pero veamos esto en términos de algo que señalaba muy claramente Mariana, qué pasó con, por ejemplo, la convención, ¿no? La convención, yo la leía y está perfecto lo que incorpora, ¿no? Ahora, si uno lee el artículo 17 del Protocolo de El Salvador, incorporado por el Pacto de San José en el año 94 en la Constitución argentina, va a decir exactamente lo mismo. Es una repetición casi maniqueísta en términos de lo que firmamos, adherimos, incorporamos a la Constitución y no cumplimos. Entonces, guarda, porque generamos pautas generales, es decir, que luego pasan a ser simplemente la letra escrita sin el componente sociológico que le genera obligatoriedad a todos, incluidos los propios estados. Tema para pensar, e inclusive para ver comparativamente, en términos de ese exceso normativo, si, por ejemplo, la Constitución de Suecia tiene 22, 23 artículos, que son enunciados absolutamente generales, no es una Constitución de norma pétrea como la Argentina, que tiene muchos más, pero que también es mucho más violada permanentemente, o mucho más obviada, porque realmente, si nosotros decimos el gran marco de la seguridad social está caracterizado por el 14 bis, vamos a estar dando una norma cierta que responde a una pauta de convivencia social armónica. Ahora resulta que el 14 bis es el más violado de todos los artículos, y miren que los hay.